Bien, continuemos. Entonces, en este tercer video, el tema que nos toca ahora es reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad, digamos, trata de poner de medir cuál es el problema de trabajar con mucha cantidad de datos. En principio, nuestro conjunto de datos puede tener una gran cantidad de variables, que ya veníamos integrando, trayendo datos de diferentes fuentes, conciliamos tener un conjunto con un montón de columnas, y ahora nos encontramos con algo que se vuelve inmanejable. Imagínense que tienen, no sé, 100, 200, miles de variables, y no es solo una limitación computacional el tener mucha cantidad de variables, sino que hay un problema de interpretación de los datos que tenemos. Para esta presentación vale aclarar que usé las diapos porque los temas son, digamos, requieren algunos gráficos y cosas que no podía de otra manera. Entonces, no es solo un problema de cómputo, sino que además tenemos algunas limitaciones de interpretación de ese dataset, y parte de esas limitaciones de interpretación tienen que ver con lo que se denomina la maldición de la dimensionalidad. En este caso, fíjense que cuando uno trabaja en dimensión 1, es decir, en la recta, uno más o menos va a controlar, a partir de los datos que tiene de una variable, bueno, cuántos datos, qué cobertura tengo del dominio de esa variable, cómo están distribuidos mis datos. Ahora paso a una dimensión 2, donde tengo dos variables, y ya en ese plano, si uno distribuye sus puntos de datos, ¿sí? Este sería el dataset con un scatter plot, donde tengo mis dos variables graficadas. Uno puede tener una buena cobertura, depende de la densidad de puntos que necesite para poder explicar el fenómeno, o cómo son los rangos de mis variables, pero puede controlar de alguna manera la representación que tiene de todo de todo ese espacio. Ahora, y aún así van a quedar muchos huecos sin datos, es decir, sin casos conocidos por mí, sin muestras, eh, que no sé qué pasa ahí. Es decir, uno asume un comportamiento, pero no sabe qué valores hay ahí, que luego, a partir de encontrar algunos patrones o modelar, poder ajustar algún modelo, uno podría extender el comportamiento de esos puntos al resto de los no conocidos. Ahora, ¿qué pasa cuando se empieza a incrementar la cantidad de variables que tengo? Es decir, las dimensiones empiezan a crecer, mis datos van a tender a quedar cada vez más espaciados, ¿sí? O cubrir solo aspectos muy pequeños de la alta dimensionalidad que tengo. Entonces, cuando uno tiene valores muy grandes de dimensiones, generalmente lo que pierde es cobertura, ¿sí? Pierdo haber visto muchos casos, porque es imposible en términos de espacios multidimensionales poder tener una cobertura, eh, digamos, o encontrarme en un punto que yo lo tenga relevado. ¿Sí? La probabilidad de conseguir un punto en esos espacios es cada vez más chica, entonces tengo esto que denominamos como maldición de la dimensionalidad. Y sí, tengo un dataset que puede tener mucha cantidad de columnas, pero la, la representación de todo ese conjunto de datos es muy chica en relación a la cantidad de posibles, de los infinitos puntos que puedo tener metidos ahí adentro. ¿Sí? Entonces, conforme crece la dimensionalidad, el problema es menos interpretable, eh, los casos nuevos que pueden venir son bastante más desconocidos para mí. ¿Sí? Eso tiene que ver por ahí el tema de la maldición de la dimensionalidad. Ahora,
Para poder estudiar el método que vamos a ver hoy de reducción de dimensionalidad, necesitamos conocer algunas cuestiones como, por ejemplo, medidas de asociación entre variables, como puede ser la covarianza, ¿sí? La covarianza entre dos variables que no... Es una medida de asociación que no está estandarizada. En la diagonal de esta matriz de covarianzas vamos a ver la varianza de cada una de las variables y esa asociación nos va, es decir, si es positiva o negativa, va a hablar de una alta, una baja asociación, pero no la tenemos eh, normalizada como para saber si es muy grande o muy chica. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es trabajar con una versión estandarizada, que es la correlación, que toma valores entre -1 y 1. Cuando hablemos de -1, vamos a hablar de una relación inversa, ¿sí? Una pendiente negativa. Y cuando hablemos de valores cercanos a 1, vamos a hablar de una recta con pendiente positiva y una alta relación positiva. Estas dos medidas nos van a servir para entrar en el algoritmo o en el método de descomposición de autovalores y autovectores que propone eh, la descomposición en componentes principales. Eh, otra, otro dato que necesitamos conocer para poder hablar de componentes principales es entender lo que significa una combinación lineal, ¿sí? Cuando hablamos una combinación lineal de dos o más columnas, esta va a ser la suma o con alguna propiedad de sus componentes multiplicadas por algunos escalares, ¿sí? Eh, por ahí parece trivial ahora, pero como después tengo que introducir otros conceptos, prefiero que quede claro que vamos a usar algunas medidas de asociación, como ya sea matrices de covarianza o matrices de correlación, y hay un concepto necesario acá que es relación lineal o una combinación lineal entre componentes y variables observadas, ¿sí? Eh, entonces, para introducir lo que sería el análisis en componentes principales, eh, vamos a usar esta técnica para conseguir una representación más simple, de menor dimensión, que la de los datos originales. Esto se va a conseguir generalmente a partir de la rotación de mi nube de puntos, es decir, imagínense mi espacio de alta dimensionalidad, que son un montón de variables en el espacio. Cada una de esas p variables van a transformarse los ejes de esas variables, va a haber un proceso de rotación donde los nuevos ejes van a tener la característica de ser ortogonales entre sí, ¿sí? La correlación luego entre las componentes va a ser cero, porque eh, van a rotarse según, a partir de ejes ortogonales, y vamos a, esa rotación lo que va a garantizar que las componentes puedan capturar de mayor a menor la varianza que hay en mi conjunto de datos. Cada una de las nuevas componentes va a tratar de maximizar la cantidad de varianza que agarra a partir de ese proceso de rotación. Y bueno, como mencioné acá, son obtenidas en orden decreciente de importancia. Ese orden decreciente tiene que ver con la cantidad de varianza que captura, ¿sí? Es decir, como, como el eje que va a pasar por todos los datos tiene la suerte de ser el primero y el que mayor cantidad de variabilidad construya, capture.
el que sigue, como tiene la restricción de ortogonalidad, es decir, de ser perpendicular a los otros ejes, va a capturar una menor cantidad de varianza, ¿sí? Porque le va a quedar un menor espacio donde ubicarse. La cantidad de componentes que obtenemos es igual a la cantidad de variables que entraron en el dataset. Lo único que las primeras componentes van a ser las que mejor expliquen los datos. Entonces, ¿y qué son estas componentes? Entonces, las componentes son combinaciones lineales de las variables originales. Específicamente son combinaciones que tienen la máxima varianza posible y al mismo tiempo no están correlacionadas entre sí. Es decir, como son ortogonales, decíamos, tienen correlación cero entre ellas. Bien, eso está. Imagínense que tenemos, o miren, tenemos este conjunto de puntos. Cuando nosotros analizamos la varianza proyectando los valores estos en una recta, ¿sí? En el eje vertical, fíjense que la varianza acá tiene un comportamiento. Ahora, si sobre la misma nube trazamos un eje horizontal, ¿sí? Una recta de manera horizontal, tendríamos otra varianza, ¿sí? Entonces, en este método lo que trata de hacer es, bueno, encontrar cuáles son las rectas esas que me van a permitir capturar la mayor cantidad de varianza a partir de los nuevos ejes que yo introduzca. Entonces, en el caso este primero, los valores proyectados están todos más apretados, las distancias entre los puntos que había en los datos originales, en las estrellitas, al proyectarse sobre un eje vertical, ¿sí? Como es el caso del ejemplo ese, quedan comprimidas las distancias, es decir, la varianza se achica. Ahora, si yo encuentro un eje que cruza a lo largo la nube esa de puntos, esas estrellitas, en ese caso tengo un valor de varianza más grande, porque las distancias un poco entre los puntos se mantienen mejor en ese caso, ¿sí? Entonces tengo los puntos más espaciados, consigo mayor varianza. Un caso paso a paso, imagínense, antes eran estrellitas, ahora son estos triangulitos. Tengo este caso donde el primer componente, el que captura mayor cantidad de varianza, va a quedar trazado así, va a haber una rotación ahí. Luego el segundo componente, ¿sí? Que tiene que ser ortogonal al primero, va a ser una línea que corte de esa manera, ¿sí? Y luego hay una creación de nuevos ejes. Fíjense que los datos que estaban en un espacio con un shape de esta forma, ahora rotaron, ¿sí? Y los tengo centrados en nuevos ejes. Ese proceso de generación de nuevos ejes que maximizan ahí de alguna manera la varianza, es lo que hace este análisis en componentes principales. El problema que tiene, no el problema, sino el desafío que tiene es ir encontrando, conforme va agregando nuevos ejes, ir encontrando pedazos de varianza, digamos dicho así, que me permitan ir capturando esa variabilidad en los datos conforme voy agregando nuevas componentes. El reto que tiene es que, como tiene una restricción de ortogonalidad, es decir, que debe ser perpendicular el nuevo eje que encuentro, cada vez me queda menos lugar en esa nube, en ese espacio multidimensional, cada vez me va quedando menos lugar para ir poniendo los nuevos ejes ortogonales, ¿sí? La elección de cuántos ejes más o menos capturan la mayoría de la varianza
se mide de manera acumulativa y uno puede pensar en, bueno, qué proporción de la varianza captura la primer componente, la segunda, la tercera, la cuarta. Generalmente uno frena, no para quedarse con menos variables, sino para analizar los datos cuando uno arriba aproximadamente a un 80% de la variabilidad, ¿sí? Es como una métrica de bibliografía. Dice, bueno, si la varianza acumulada entre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta componente llegan al 80%, digo, bueno, voy a analizar estas 4 componentes en lugar de trabajar con las 100 variables que tengo, ¿sí? Eso, las componentes estas las vamos a poder obtener a partir de las matrices de correlaciones o las matrices de covarianza. En el caso de trabajar con matrices de covarianza, recuerden que como no es una medida que está estandarizada, ¿sí? Voy a tener que normalizar los datos previamente. Normalizar significa llevar a una misma unidad de medida todo. Lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, por ejemplo, si tengo este conjunto de variables, ¿sí? Que dice elegancia, comodidad, deportividad, tengo su correspondiente matriz de correlaciones, ¿sí? La forma de poder encontrar cuáles son los nuevos ejes de las componentes principales tiene que ver con descomponer esa matriz en autovectores y autovalores. ¿Sí? Generalmente este tipo de técnicas son técnicas de descomposición en agent values o agent vectors, y las van a encontrar de esa forma, o análisis factoriales o descomposiciones en autovalores y autovectores. Hay otras técnicas además de esta. Entonces, los autovectores nos van a permitir ver cuál es el grado de correlación que hay entre la componente, ¿sí? Que yo acabo de encontrar y las variables originales. Tienen que ver con un dato, el nombre que recibe ese valor se llama matriz de loadings, ¿sí? Loadings. Lo van a encontrar así en todos los paquetes estadísticos que usemos, o en R mismo, son los loadings, y es, digamos, ahí es donde aparece la cuestión esta de la relación lineal que hay, o la asociación que hay entre las componentes y las variables originales, con estos valores. Uno puede usar los autovectores esos como los coeficientes para transformar en scores o en valores de componente y hacer los cambios de eje con las variables originales. El vector, ¿sí? Estos vectores describen de alguna manera la dirección que tienen los nuevos ejes, cómo están orientados, si antes los tenía así, pasaron así. ¿Sí? Bueno, ahí ya les mencionaba eso, la combinación lineal, los Drowdy, y los autovalores van a mostrar cuánta varianza ha sido capturada en ese proceso, ¿sí? Cuánta varianza capturó cada una de las componentes, o sea, voy a tener tantos autovalores como cantidad de variables tenga o cantidad de componentes tenga. Y además me dice también, si el autovector me daba la dirección, el autovalor me va a decir cuán lejos se va eso, ¿sí? Cuánto varía. Y de esos autovalores vamos a poder sacar, explican la correlación, la varianza que se va acumulando en cada uno de esos componentes. Bien, entonces, cuando uno comienza con un análisis de componentes principales, lo primero que va a ver es cómo son los loadings y qué componente está asociado con cada variable. Generalmente lo que ocurre acá es que los nuevos ejes suelen estar más asociados con algunas variables que con otras. Entonces, fíjense, la correlación
estos autovectores me están mostrando qué correlación hay entre el componente 1 y las otras variables. En este caso fíjense que el componente 1 se relaciona de manera inversa con la comodidad, pero de manera directa con la deportividad, y no hay una relación casi con la elegancia. La elegancia está explicada en un 83% por la componente número 2, ¿sí? Y la componente número 3 está explicando un poco de cada uno. Fíjense que empieza a ser cada vez, puede ser un poco más confuso ahí cuando uno se empieza a alejar, pero puede ser que haya un componente más atrás que tenga el 90% en este caso son 3, pero podría haber si tengo 10 variables, 20 variables, 100 variables, puede haber algunas más atrás que estén súper relacionadas con algún aspecto particular, alguna variable en particular. Ahora, con respecto a los autovalores y la varianza que captura cada una de estas componentes, fíjense que la primera, si uno lo expresa en porcentajes, sobre el total de variación que tengo por las 3 componentes, como en este caso, la primera acumula o junta el 66%. La segunda suma un 30 más, o sea que ya en la segunda componente tengo un 97% de la variabilidad del sistema o de mi problema capturado, ¿sí? Es decir, toda la varianza o toda la dinámica de esos datos está explicado en las 2 primeras componentes. Y para poder analizar o interpretar las componentes principales, generalmente lo que se usa es el gráfico de biplot, que tiene que ver con poder ver en 2 dimensiones cómo son 2 de las componentes. Generalmente se tiende a usar la primera y la segunda para ver cómo están relacionadas. Puede ser que después hagamos uno entre la primera y la tercera, o la segunda y la tercera, ¿sí? Pero generalmente se trata de observar las primeras 2 componentes, que son las que capturan mayor cantidad de variación, y analizar estos valores que muestran acá de varianza acumulada y tratar de identificar cómo es que están relacionados con esos dos ejes. Fíjense en una cosa. Nosotros decíamos que la componente deportividad está asociada con el eje 1, ¿sí? Con el componente 1, y la comodidad estaba más relacionada con la componente 2, ¿sí? Con el eje vertical. Hay algunas formas también para calcular los ángulos que hay entre las variables originales y las componentes para ver cuestiones de asociación, pero no lo vamos a ver en este curso, porque se hace muy largo. Bien, algunas consideraciones de esta técnica, digamos. El análisis en componentes principales nos va a permitir, digamos, encontrar relaciones entre nuestro conjunto de variables, principalmente para poder ver algo que está en una gran dimensión, ¿sí? Tratar de observarlo en una dimensión más baja, como puede ser un biplot, o para ver las matrices de autovectores, ver esos loadings, cómo trabajan, cómo están relacionados, y también tratar de interpretar si con esa transformación de los ejes yo puedo capturar con menos variables la misma cantidad de varianza, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, porque uno puede encontrar algunas relaciones también que en el espacio original no se podían ver, o también usar estas componentes para algún trabajo de agrupamiento. Muchas veces, dependiendo del espacio donde se esté haciendo, no sé, un análisis de clustering, por ejemplo, vamos a ver después cuando veamos clustering, que
quizás por las medidas de distancias en el plano, como puede ser, o distancias lineales también, ¿sí? Más que nada distancias lineales, relacionadas con distancias euclidias, ¿sí? Muchas veces eso, la distancia en línea recta no permite ver correctamente o medir correctamente cómo están las agrupaciones, entonces uno puede usar componentes principales para rotar los ejes y tratar de acomodar esas relaciones un poquito, ¿sí? Eso está súper bueno. En este caso, una cosa importante de este análisis es que no es paramétrico, es decir, uno no trata de ajustar parámetros de ninguna distribución, simplemente es una rotación de los ejes, una descomposición en vectores y autovalores. Generalmente, una de las cosas clave acá es que la relación entre las componentes y las variables tiene que ser lineal siempre. Si uno tiene, no sé, las tres primeras, tengo 100 variables y recién en la variable 60 junto el 80% de variabilidad, significa que no hay una relación lineal entre mi componente y la variable original, ¿sí? Las correlaciones, los autovectores van a tener valores muy chiquitos y eso no me sirve. No va a servir el método este para achicar dimensionalidad o requiere transformaciones que digamos, no es que son complejas, sino que no las vamos a ver en este curso, pero una, una advertencia es esa. Si ustedes están tratando de atacar un problema de reducción de dimensionalidad y se encuentran que no acumula varianza los primeros 3, 4, 10 componentes, probablemente sea que sus datos no son compatibles para esa técnica, ¿sí? Hay que empezar a revisarlo. Y la última de las consideraciones, bueno, sí, se incurre generalmente en pérdida de información, porque uno pasa de tener 100 variables a trabajar con las primeras 4, 5, 10. ¿Sí? Entonces pierdo información, pero gran parte de la información que había en las 100 pasan a estar en ese conjunto más acotado de variables. Después hay que ver, dependiendo de las tareas de data mining, recuerden que esto es un paso dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento. Ahora después, cuando pasemos de acá a una tarea de data mining, hay que ver si el resultado de estos pasos colabora o no con esa tarea, ¿sí? No necesariamente, por ejemplo, si voy a estar clasificando con un árbol de decisión, haber extraído componentes me va a mejorar esa clasificación. ¿Sí? No está garantizado eso. Sí me va a permitir hacer previamente una mejor interpretación de mis datos. Bien, ahí les dejo, generalmente vamos a trabajar con unos paquetes R y ya el R estándar tiene los paquetes adecuados para hacer PCA y en todos los lenguajes y hay de forma fácil uno puede hacer PCA. Acá les dejo un paso a paso con algunas instrucciones de cómo calcular, cómo a partir del cálculo de la matriz de correlación, descomponer en autovectores y autovalores, también puedo generarme, digamos, el algoritmo es simple de PCA. Uno puede hacerlo en 5 instrucciones a mano, puede calcularlo, hacer la descomposición esa y reproyectar los ejes, eso es ese trabajo. Ahí están los autovalores, los autovectores, pueden probarlo y ver que les da lo mismo que los otros. Listo.